El sistema de emisoras Atalaya presenta su programa El Personaje de los Viernes, bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Anécdotas, recuerdos y vivencias especiales. Esto es El Personaje de los Viernes, por los 680 kHz de Atalaya, una potencia en radio. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están, amigos del Personaje del Viernes? En este nuevo programa, a pocas horas de iniciar la cita ecuménica del balompié mundial en Qatar. Tenemos no solamente un programa especial y a un invitado especial, eso lo hemos dicho en otras ocasiones, no. Tenemos a un querido y recordado referente en el fútbol ecuatoriano, primero como jugador extranjero y luego como compatriota nuestro. Gilson de Souza, que trabajó 10 años como entrenador en Qatar, ahora está trabajando en Arabia Saudita, y ustedes lo recuerdan perfectamente por su trayectoria en Filambanco, en el Club Filambanco, luego en Valdés, luego en Barcelona, Sporting Club, donde tuvo descollantes actuaciones. Con Gilson le agradecemos antes que nada por su tiempo y le preguntamos cómo le ha ido al darle la bienvenida. Gilson, ¿cómo le ha ido en digamos, allá en la zona de los Emiratos, primero en Qatar y ahora en Arabia Saudita? Cuéntanos, luego de Ecuador, ¿qué pasó? ¿Cómo fue la llegada hasta pues, a Qatar y luego a Arabia Saudita? Bienvenido. No, sí, sí, buenas tardes Andrés, buenas tardes a todos. Mira, yo primeramente llegué a Arabia para jugar. En el año 97 nosotros tuvimos el partido en contra de Chile por eliminatorias que empatamos 1-1 y enseguida me llaman al hotel ahí que estábamos en Quito y entonces era el agente que tenía en ese entonces, me preguntó si me gustaría hacer dos partidos, que era una final de la Supercopa de Asia, con Hilal, Al Hilal, Al Hilal. Al Hilal, sí. Entonces, sí, me pagaban bien por los dos partidos, era una final y a lo mejor, si me fuera bien, me contrataría en definitivo. Y yo le digo, sí, ya tenía bastante tiempo en Barcelona y aparte de eso, justamente antes de eso, la semana habíamos jugado con técnico universitario y yo reuní a todos y había dicho que no jugaría más en Barcelona porque había tenido un problema con la directiva y listo. Y justamente el domingo me tocó esa llamada y mira que como O sea, cayó, como que cayó del cielo. sí, sí, como de ahí yo le digo, sí, voy, tranquilo. Y entonces fui, jugué los dos partidos, ganamos, fuimos campeones de la Supercopa de Asia y listo. Y ahí me contrató Hilal y ahí jugué una temporada por Hilal y la temporada 97-98 fuimos campeones nacionales y nacional, perdón, y después me fui a Al Ahly. Al Ahly era otro equipo también, hice un muy buen contrato. Todo en También, Doha. no, eso en Arabia, Arabia Eso, Saudita. ok. O sea, primero fue en En Arabia, el Al Arabia, Hilal sí. ok. Al Todo Hilal de primero, Riyadh y después me ya, fui a Jeddah, que a Jeddah. era, sí, era ya con el Ahly y ahí quedamos subcampeones, perdimos la final y listo. Y de ahí me fui a Qatar. Ahí me fui a jugar en Al Rayyan la temporada 99-2000, porque 98-99 estaba en el Ahly.
Y listo, jugué en Qatar, nos fue bien, pero no pudimos ganar ningún campeonato. A lo mejor nos quedamos segundo en los tres, perdimos los tres, pero me fue bastante bien. Pero después ¿Qué por año más o diferencias. menos, qué año más o menos esto, No, Gilson? eso fue en la temporada 99-2000 en Qatar. No, ok, Y entonces después ahí no arreglé porque hubo una diferencia de parte de dinero, del contrato, listo, no llegamos a un acuerdo y ahí fui a otro equipo en Qatar que era Qatar Club. Y ahí listo, a Qatar Club, la temporada sí, 2000-2001 y me quedé en Qatar Club, pero no terminé la temporada y porque por algunos problemas que hubieron yo decidí salir y me fui a Arabia otra vez. Entonces jugué en un equipo llamado Ettifaq. Y en ese equipo, al quinto partido, al sexto partido, me fracturé y listo, me quedé un tiempo parado hasta recuperarme y me fui a Ecuador para operarme. El doctor Ramón Barredo me ah, operó. claro, gran médico. Sí, sí, me operó y aparte de eso no me cobró nada. Ah, no Me te cobró cobró nada. nada. Y dice, no, no, acá no pagas nada. Y listo, no pagué. Eh, o sea, no era eso, yo quería pagar, pero él no me cobró. Claro, él Y, no quiso, en la clínica Alcibar, ¿no? sí, sí, en la clínica En esa Alcibar época. me operé y gracias a Dios después de un tiempo parado, porque tenía un problema en el tobillo después de haberme fracturado la fíbula, y en poco tiempo volví a entrenar y ahí jugué mi último año en Qatar, que fue en un equipo que se llamaba Qadsiya, hoy cambió de nombre, se llama Silia, que fue la temporada 2002-2003, y ahí me retiré con 36 años porque me metí a estudiar en la universidad, todo eso, Ok, y me metí en algunos negocios en Brasil y me retiré así como fue algo inesperado. Todavía tenía para jugar, para pero poder seguir jugando, sí, ¿no? para poder seguir, pero como me metí en otras cosas, ahí paré. Eso fue en el 2003 con 36 años y me quedé 6 años en Brasil metido en algunas cosas fuera del fútbol, de comercio y todo eso. Y después vi que no era lo mío, porque yo era demasiado bueno para eso y me estaba engañando mucho, me engañaron mucho y Claro. listo. Ah, ya. O sea que eso, claro, es otro Y, mundo, digamos. sí, claro. Y entonces la gente como se aprovechó y listo. Entonces vi que eso no era para mí y ahí regresé al fútbol en el 2009. Después de Ya. 6 años en Brasil, ahí me fui a Qatar, La porque universidad, la universidad también fue la universidad en Brasil, sí. en Y Brasil. entonces me fui a Qatar. Ahí un dirigente del equipo que yo jugué en Qatar, que fue Ryan, la temporada 99-2000, que fue el primer equipo que yo jugué en Qatar, Todo en y Doha, ¿no? en Ahí sí es Doha, todo en sí, Doha. ahí en Doha, sí, porque en Qatar básicamente tiene una ciudad que es Doha, por ahí tiene una ciudad pequeña aquí, otra por allá, pero todo es Doha. Y Todo en Doha. entonces dice, ah, la otra ciudad es Huacra, la otra ciudad es Al-Khor, pero esas ciudades están 25 kilómetros, 30 kilómetros, ¿eh? O sea, básicamente todo es en Doha. Todo, claro, todo es alrededor de Doha. Sí, los estadios están todos cerca. Y entonces me quedé en Al Rayyan del 2009 al 2017 o Oh, 2016 en el equipo sub-19 de, 7 años. de Rayán. No, no, me quedé 10 años, pero Ah, ese tiempo me quedé en el sub-19. Y ok. ahí crearon el campeonato sub-23 y ahí me fui sub-23 del 2000 a 2017 por ahí hasta 2019. Y entonces, de ahí ¿Y que cómo te yo comunicabas con la gente allá, Gilson? no, en Qatar es inglés, porque en Qatar casi En todo el inglés. mundo forzadamente tiene que hablar inglés porque Qatar es la minoría. Dentro de su país, los qataríes son la minoría, porque tiene como Ah, un son la sexto, minoría. sí, porque como 2.200.000, 2.300.000 habitantes, solamente 300.000 son qataríes. Entonces, Ah, pero ese, es una minoría. O sea, lo sí, otro es, estamos hablando de casi 1.800.000, 1.900.000 sí, sí, de extranjeros, de sí. extranjeros. Sí, sí, así es. Y entonces forzadamente tiene que hablar inglés. Y ahí nos comunicábamos en inglés. Se ven que entiendo una u otra palabra en árabe, pero no es Pero para cómo sostener un diálogo
o no, nada, una otra palabrita por Claro, una ahí, que otra. sí, y listo. Además que la escritura es otra Ya, cosa. ahí no entiendo nada, ahí no Claro, entiendo nada, unicornio. solo los números porque es un poco más fácil de, de 0 a 9, uno entiende, y Lo después puedes entender. solamente, sí, y entonces, pero lo que escribe no entiendo nada. Y ahí me Y, quedé, te quedaste ahí entonces no, ahí me quedé los en Qatar. últimos 4 meses de 2019, asumí el primer equipo, pero ya estaba Diego Aguirre contratado para asumir la temporada, El eh, uruguayo. sí, 19-20. Y entonces yo cuando terminó la temporada tuve una propuesta de Hilal, porque había jugado en Hilal también, pero para el sub-19, pero la propuesta era buena y me fui a Hilal, nos quedamos ahí, estábamos ahí para ganar el campeonato, pero lamentablemente se suspendió todo por la pandemia, no seguimos jugando y listo, y por la pandemia me quedé un buen tiempo ahí sin trabajar y ahora, El hace poco, Hilal es en Riyadh, Riyadh en Arabia Saudita, sí. Arabia Y, Saudita. y ahora, hace poco, vine para un equipo llamado Altai, que es en la Ujú. ciudad de Hail. Está como 600 y pico, 700 kilómetros de la capital, que es Riyadh. Y acá estoy como coordinador de las inferiores. Se te hace muy fácil los idiomas, porque español siempre habló bien Gilson. Y te preguntaba antes del programa que si en dónde habías aprendido español. Yo recuerdo desde que estabas en Filambanco, en Valdés, Ajá. en Barcelona, hay que decir que el acento tuyo en español era muy bueno. Pensé que había aprendido antes que de ir a Ecuador, ¿no? Y no fue así. No, sí, era mejor. Ahora uno se va por ahí dejando Bueno, de practicar, de hablar. claro, pierdes la rapidez, Se pero pierde un poco, sí. Pero no, yo aprendí ahí en Ecuador, no sabía nada. no sabías nada. No, Inglés, inglés tampoco, aprendí también ahí. El fútbol me ha dado muchas cosas, muchas mira, cosas pues tiene facilidad. que he podido ganar con el fútbol, sí. Algunos Claro. tienen, otros no. Sí, sí, eso te decir, algunos tienen y otros no. Sí. Eh, en el caso, y antes de ir a la primera pausa, ¿qué diferencias hay entre la Liga de Arabia Saudita, que es un equipo que fue a mundiales de fútbol pues antes que Qatar y Sí, otros sí, países sí. del Medio Oriente, y la Liga Qatarí? ¿Cómo pudieras hacer ahí una evaluación de ambas? Yo te digo que, por ejemplo, Qatar es un país que ahora explotó para el mundo porque es un país muy rico, pero esa riqueza viene de poco, no hace Ok, mucho tiempo. Arabia Saudita siempre ha sido un país muy rico, siempre ha tenido buenos equipos de fútbol, buenos clubes, sí, buenos jugadores, buenos buenos jugadores. entrenadores, sí, buenos entrenadores. Y acá les gusta mucho el fútbol. Acá en Arabia, te vas a un estadio, el estadio está full, hay pasión, hay fútbol en la calle y todo eso. Y siempre económicamente fueron buenos, trajeron buenos jugadores. Es Y verdad. la pasión es más grande por el fútbol acá en Arabia. Qatar, casi todo ahora ellos están ahí tratando de alavancar el fútbol, pero más con plata y con todas esas cosas, no que sea Mm. una pasión adentro del país, no es una pasión adentro No del tienen país. una pasión. No, y te digo, sí les gusta todo, Claro, como en todo el mundo les gusta, pero no como a nosotros, no como acá en Arabia. Te digo que yo tenía jugadores, por ejemplo, para darte un ejemplo, allá a veces tenemos que parar campeonato en la época de exámenes, los jugadores no entrenan, ellos sí le dan mucho más importancia al estudio, creo que debe ser así, no, que no hay que darle más importancia al fútbol que al estudio, pero nosotros podemos, ¿cómo se dice? Podemos manejar los dos juntos los dos sin mucho juntos. problema. Sí, pero allá no, allá para. Y yo tengo a jugadores que tenían 17 años, 18 y se iban para el ejército, para la armada, e imagínate que ganaban $7,000 para Así. ir. Sí, así es. Cuando van ahí para el Army, para el Ajá. ejército, el muchacho de 17, 18 años gana $7,000 mensual. Mensuales. Sí, Mensuales. mensual. Eso cuando solamente es un soldado común. Un policía común también gana eso.
¿entiendes? Ok, Y, es muchísimo. sí, muchísimo. Y después que se casa, el gobierno le da más plata y cada hijo que tiene le da como más de $1.000 por hijo y le Ujú. financia todo a pagar hasta el fin de la vida y por ahí va. Esos son los beneficios que tiene. Y entonces saben que el fútbol no es tan consistente como un buen trabajo en Qatar porque el sueldo es bueno. Es bueno. Y Claro, sí, y no todos son jugadores de punta por ahí que van a tener buenos sueldos. Entonces, esa es la diferencia. En Arabia hay mucho más pasión, hay plata también, pero es un y hay país que muchas, tienen más tiene tradición también, ¿no? Porque sí, como tú sí, dices, ya en los 70 ya me acuerdo que jugaban en los 80. sí, Estamos hablando quizás hasta antes, ¿no? De que entonces sí, se nota la pasión que ha habido, ¿no? sí, y la población aquí son más de 35 millones Eso te iba a preguntar, de habitantes. ¿cuántas personas? Treinta y Sí, por cinco. ahí. Creo que entre 33 y 36, algo así. Más de 30 millones tiene Arabia Saudita. Y acá, o sea, los árabes no son minorías, los sauditas, los saudíes no son Ajá. minoría, ellos son la mayoría. Entonces, por eso te digo, como te había dicho acá, ellos ya no hablan tanto el inglés. En Qatar yo tenía un grupo de 25 jugadores, por ahí uno o dos no hablaba inglés. En Arabia yo tengo un grupo de 30, 36, porque acá hay muchísimos jugadores. Si nosotros dejamos entrenar, tenemos 100 en un día. Pero no, claro que después armamos el grupo, todo eso. Y de eso solamente dos hablan inglés o uno. Y necesitamos intérprete cuando llegamos acá. Necesitamos un traductor para trabajar. Para poder trabajar Para o poder sea, trabajar. un traductor árabe-inglés, de Sí, inglés-árabe, árabe, inglés o a veces que habla español. o a veces que habla español. El que yo tenía cuando estaba en Gilal, él hablaba español y portugués y también inglés. Y a veces nosotros ahí nos reíamos porque como yo también hablo los tres, Los tres. portugués, inglés y español, y a veces mezclaba todo, pero para él era bueno que él entendía. Y yo le digo, Él menos mal que entendía. tú entiendes, sí. Porque a veces hablaba con él al mismo tiempo que hablaba en inglés. Ahí me acordaba que él era el traductor y le hablaba en español. Y por ahí metía alguna cosa en portugués. Y listo, y nos arreglaba. Pero muy bueno, ¿no? Mira, qué Sí. buena cosa. Vamos a ir a la pausa comercial en el personaje del viernes, en el cual tenemos a Gilson de Sousa, ni más ni menos, que desde Arabia Saudita está dándonos estos minutos cuando justamente este fin de semana el mundo pone sus ojos en el Medio Oriente, en Qatar, pero también en todo el Medio Oriente, en donde se realizará por primera vez en la historia una Copa Mundial de Fútbol. Así es que vamos a hacer una pausa. Al volver, aprovechamos para preguntarle a Gilson un poco también de su época en Filambanco, en Portugal, jugando también profesional, en Valdés y ni qué decir en Barcelona. En el caso, y luego volviendo a la parte ya de la selección ecuatoriana y lo que tiene que ver con el Mundial actual. Volvemos inmediatamente. No se olviden que estamos por el Facebook Live, Radio Atalaya C80M, y también por el canal nuestro de YouTube en Radio Atalaya 75, aquí cuando estamos en el programa que ustedes siguen hoy 5:30 de la tarde, mañana sábado 9 de la mañana, el domingo 7 de la mañana, antes del partido de Ecuador y Qatar, lo van a poder seguir también. Así es que se reprisa ese día. Ya regresamos en un momento. Muy amables, gracias por seguir en el personaje del viernes con Gilson de Sousa, que es nuestro compatriota porque se nacionalizó ecuatoriano, jugó en la Tri y justamente estábamos charlando de ello. Pero vamos un poquito cronológicamente. Gilson llegó al Ecuador a Filambanco, es correcto, ¿no? En la época que existía todavía el club de Filambanco, año Sí, 90 por ahí, ¿no? sí, 90, en el año 90 llegué a Filambanco, ¿Cómo, abril del cómo se 90. dio ese traspaso? Tú venías de Brasil, ¿verdad? Sí, yo jugaba en americano de campos, era un equipo pequeño que era a nivel nacional era segunda división, pero a nivel regional era primera división. Que en Ok, el campeonato de Río éramos primera división, pero a nivel nacional éramos de segunda división.
O sea que Y en el entonces, campeonato de Río es lo que le dicen la Copa Guanabara. eso, no, Copa Guanabara y Campeonato Carioca. Ok, campeonato, los dos. O sea que ustedes Campeonato Carioca. jugaban contra el Flamengo, Flamengo, Fluminense, todo, Vasco, Botafogo, sí, Botafogo, Vasco, todo, todo, todos. Ok, todo. Y en Campeonato Nacional éramos de segunda. Tuvimos ahí algunas veces para subir, pero no subimos a la final. ok. Y entonces llega un empresario, Rubén Pérez, Ah, lo por medio, recuerdo, Rubén Pérez. sí, por medio de Laerte Doria, porque tenía amistad Sí, con Laerte Doria. la Y Erte la, Doria. sí, y Laerte Doria en ese entonces, ahí hacía parte de Filambanco. Sí, Y era el entonces, gerente, ¿no? O sí, el sí, gerente, coordinador. Sí, sí. la Y Erte entonces Doria. le abrió como la puerta a Rubén Pérez y él ya me estaba monitorando, digamos así, monitoreando, no sé, a veces algunas palabras se me escapan. Sí, monitoreando, es correcto. Es Sí, correcto. monitoreando, pero yo hablé primero monitorando, que hay en Ah, portugués. sí, sí, Es sí. Ah, en diferente. portugués es monitorando, ya, mira. Monitorando, sí. Ahí en español monitoreando. Sí, sí, sí. Entonces, listo, se dio la oportunidad y me vine a Filambanco en el año 90. El entrenador era Ernesto Guerra en ese entonces. Ok, que había sido entrenador de la selección varias veces y Sí, también del sí, sí. Nacional, campeón, tricampeón Sí, pero nacional. disculpe, no, estoy hablando, me estoy equivocando. El entrenador, primeramente, cuando yo llegué, era Jobert, un Ok, entrenador brasileño. brasilero, sí. Jobert, sí, pero Jobert salió ahí después de unos 2 meses, mes y medio, y ahí llegó Guerra. Ok, Guerra llega después, o sea que sí fue Después, tu sí, entrenador también. sí fue mi entrenadora. Fue en Valdés, Filambanco, y después en Liga también. Ah, también, Sí, pero el paso de él por Liga fue muy rápido. claro, yo eso no lo recordaba, pero luego en Filambanco, ¿cómo le fue en esos años? Mira, yo te digo una cosa, yo tuve problemas en Filambanco Así, porque ¿no? yo siempre había sido un jugador, siempre he sido un jugador de mucha velocidad Sí, y muchos, de crear muchas oportunidades de goles, pero no así hacía es, muchos goles, no hacía muchos claro. goles. Más Y bien en- abrías las oportunidades y rápido, un sí, tranco muy largo, ¿no? sí, y entonces llega Guerra, y cuando llega Guerra, y nosotros estábamos en una situación que no estaba muy buena, Filambanco en ese entonces, estábamos por ahí por casi pelear la liguilla del non descenso y peleamos, jugamos la liguilla del non descenso. Y entonces Guerra empezó a crear un poco de problemas conmigo, que Ok, dice esos extranjeros, que no sé qué, que no sé cuánta, que no hace goles, que no sé qué. Y entonces una vez yo me enojé y le he dicho, mira que yo estoy corriendo tanto, haciendo tantas cosas, creando tanto para el equipo, pero creo oportunidades y no hacen los goles y él quiere que yo haga todo. Y entonces no puedo. Entonces lo llamé, hablé ya. con él y ahí empezó la prensa con rumores de que Filambanco me iba a votar, me iba a cambiar. Todo eso pasó. Y entonces yo llamo a Guerra y le pregunto, mira, ¿quieres que yo haga goles? Él dice, sí, entonces está bien, métame de delantero, de centro Ya, delantero. Ya centro no voy a delantero. jugar en mitad de cancha ni por los lados, juego de centro delantero, listo, y voy a hacer los goles. Y ahí lo que me puso de centro delantero. Y entonces como en 10 partidos que me puso de centro delantero, cuando ya estábamos por la liguilla del non descenso, hice como 12 goles. Así, 10, 12 partidos, sí. Hice 12 goles en casi que Filambanco. uno por partido. Y sí, por ahí fue. Y entonces de ahí en adelante, listo. Ahí Guerra, yo era el hijo de él. Claro, Y claro. ahí ya me quería como Cambió, hijo. Sí, y ahí cambió. cambió. Pero si yo no tomo esa actitud, por ahí de repente no terminaba el contrato y la historia de Gilson hubiera sido diferente en Ecuador y hoy no estaríamos aquí hablando. Mira, se hubiera podido acabar la historia de Sí, Gilson de Cori, quizás no estuviéramos. sí, O sea que sí. Gilson lo llamó a Ernesto Guerra y le dijo, bueno, ponme de De centro delantero. delantero. Si el problema es hacer goles, entonces listo. Métame de 9 de centro delantero y listo. Y ahí hago goles. Pero si quieres, como yo estoy jugando, viniendo de atrás, driblando todo el mundo, acarreando la pelota y dando pases de goles, no hace los goles y tú quieres que yo haga todo, entonces Sí, listo, méteme de delantero. claro. Y luego, bueno, no descendió pues Filambanco. No, 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 ahí, nosotros ahí, ese mismo equipo
nosotros en la liguilla del no descenso ahí sobramos. Sobraron, Nos claro. fue muy bien, sí. Y fue el mismo equipo después que fue Valdés. Es el mismo equipo que peleó por no descender, fue el equipo que salió vicecampeón. Vicecampeón con Valdés, que fue una sensación, ¿no? Fue una Sí, sí. sensación. Era el eh, mismo equipo. era, y Por, el entrenador, ¿quién fue? ¿Fue el mismo fue Ernesto? guerra, fue Fue guerra. Guerra. Sí, solamente tuvimos dos jugadores diferentes, que fue Tulio Quintero y el ¿Ya? Cocoa Pazmiño de marca punta. Los demás, todos lo mismo. Y Eduardo Hurtado ya Ah, pero no, Eduardo Hurtado no estaba en Filambanco, había no, llegado también, sí. llegó, ¿no? Sí. Que tuvo Llegó también después, gran sí. temporada Sí. y con ustedes. Y ahí yo no jugaba en el centro delantero porque estaba Eduardo Hurtado, entonces yo venía de atrás, como yo siempre jugaba, pero era diferente. Entonces ahí yo ya tenía a alguien que las metía Claro, claro. y era diferente. Entonces Valdés, pero llegué a mitad de temporada porque después de Filambanco me fui a Portugal. ¿A dónde en Portugal, Gilson? Yo me fui a un equipo llamado Louletano, que estaba en Lowlet. segunda división de Portugal. Ajá. Te digo sinceramente que a mí me fue muy bien, muy Muy bien. bien. Yo creo que fue el año que ni en Barcelona y ningún otro equipo he jugado como jugué en ese equipo. Y tanto que de los tres equipos que subían a primera división en Portugal, dos de ellos me querían contratar. Te querían contratar. Sí, me querían contratar, pero yo no quise quedarme porque ya estaba hablando con Valdés en ese entonces, porque yo llegué en mitad de temporada, llegué en diciembre, justamente el día de Navidad, 25 de diciembre, llegué a Portugal y me quedé hasta junio, que era la mitad de temporada. Listo. Terminó ahí la temporada. Y el equipo estaba por descender. Y entonces yo llegué, gracias a Dios, salvamos la categoría, pero estaba mal, el equipo estaba prácticamente descendido Descendido. y ahí salvamos la categoría, pero entonces yo tuve una mala experiencia porque nunca pagaban, no pagaban Ah, ok, y los no te equipos, pagaban. sí, no pagaba a nadie, A pero nadie. pero el entrenador me hizo el club darme carro y darme todo lo que los otros extranjeros tenían, porque esos extranjeros ya estaban mucho tiempo, eran jugadores que habían jugado en la selección de Brasil, en grandes equipos, pero fue para subir, pero el equipo estaba mal, pero ellos ya estaban algunos años. ¿Y cómo yo llegué? Los brasileños en Portugal juegan como locales. No, no En ocupan ese, plaza de extranjeros. en ese entonces, no que jugaba como locales, pero podían algunos, tanto que teníamos 9 brasileños en el equipo, 9. 9. Ah, ya. Pero, sí, pero de esos 9 solamente jugábamos uno, dos, solo jugábamos dos o tres, El que resto, era suplentes. de resto en la banca, a veces fuera de la banca. Jugábamos tres, que éramos yo, Enrique, que vino de Vasco da Gama, y Pagani, que fue de Santos. Y los Ok. otros, y los otros todos eran suplentes, pero eran utilizados, entraban en los partidos. A mí me fue súper bien, pero esa experiencia no me valió porque nosotros ahí teníamos la Cámara Municipal de la ciudad, que era más o menos que pagaba. Y a veces nosotros íbamos como haciendo huelga a frente de la Cámara Municipal para que nos paguen, Para que para le que, paguen. para que pudiéramos comprar el gas, la comida y todo eso. Y Ah, pero entonces, muy claro, difícil. sí, entonces éramos todos los jugadores. Y el equipo hasta hoy me debe. Hasta hoy te deben. Sí, pero Ya pasó, ya, claro, ya, no imagínate. sirve, ya no sirve de nada. Por ahí quedó y listo. Entonces tuve esas propuestas y ahí tenía otro empresario de promedio. Y yo le digo, no, ese es empresario, va a querer plata y tiene mi empresario. A la final voy a ganar poco igual no va a pagar. No, prefiero regresar a Ecuador. A Y donde sí te regresé, pagaban. sí, por lo menos ganaba un poco menos, pero cobraba. Ajá, Pero cobraba. aparte de eso también extrañaba al Ecuador, le Ah, sí. extrañaba O al sea, país. te Sí, gustó, sí, 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 me Guayaquil, el gustó. Ecuador. Sí, me gustó. Y cuando salí de este equipo en Portugal, te digo que había nuestro motorista de la van, del minibus, que Sí. íbamos a entrenar todo día y él lloró. Él dice, no, no te vayas, no te vayas, no sé qué. Porque esa gente que son clubes de provincia, más o menos así,
era Sí, equipo pequeño, de ciudad pequeño. pequeña, y la gente le tenía el club en el corazón y él lloraba, me pedía para que no me fuera. Y yo me acuerdo Claro. perfectamente de eso, pero me Mira, fui. qué linda anécdota, ¿no? Sí, Pero, pero ya no podía soportar eso. no, no, no. Tenía que ver tu conveniencia. Sí, pero yo iba a otros equipos que subieron, pero igual la situación en el país, en Portugal, ese entonces no estaban buena, porque igual Benfica, muchos equipos grandes no Ajá. pagaron y perdieron algunos jugadores los pases por falta de pago, Mira, o sea, ¿entiendes? claro, no había empezado siquiera el tema de los euros, Sí, no, no, ni de la no, eurozona, nada. no, era escudo, era la moneda. Escudo. Y después, ahí vamos a llegar. Cuando llegue más adelante, ahí hablo Ok, otro tema de ese otro equipo tema. otra vez. Sí, Ok, luego entonces vas a Valdés, regresa eh, Valdés. una gran temporada, vicecampeón, Copa Libertadores, y luego te contrata para Barcelona, ¿verdad? Sí, sí, ahí gracias a Dios nos fue muy bien Muy bien. y me contrató Barcelona para la temporada siguiente, para el año 92. Pero yo cuando me contrató, yo hablé con Javier y le había dicho Ajá. que pudiera ser que yo me quedara mucho tiempo, muchos entrenamientos afuera, porque yo tenía una lesión en el pubis, que está cuando estaba en Valdés, que yo tenía que inyectarme todo el día, todos los días para entrenar, porque donde no me inyectara no podía entrenar. Te Pero a la molestaba final, mucho. sí, no, era un dolor insoportable. Pero a la final, en el tiempo que me quedé de vacaciones, eso se me pasó, se me curó. Y yo pensé que me iba a quedar afuera de entrenamientos, de partido, no, pero a la final ahí se fue. Eso la soporté bien en la temporada 92. Ah, la pudiste soportar. Sí, sí, Y el presidente de Barcelona era Isidro Romero todavía, ¿no? Isidro, sí, Isidro. Isidro. Una época de oro en Barcelona. Sí, una época muy buena. Ese equipo del 92 era muy buen equipo. Era un equipo muy competitivo, un equipo muy fuerte físicamente, mentalmente. Y increíble que nosotros hayamos perdido ese campeonato para el Nacional. Yo hasta hoy Sí, no puedo inexplicable, asimilar ¿no? eso. Sí, no puedo Inexplicable. asimilar. Sí, Lo recuerdo con Javes de entrenador. Bueno, y estaba Alfaro Moreno, no estaba. todavía no había Ahí, llegado, ¿no? no, Alfaro llegó en el año 94. Ok, Yo, ahí estaba Bernuncio Insúa ya de la temporada 2000, de la temporada 91. sí, Estaba Bernuncio, Bernuncio y se quedaron y llegó Monzón Monzón, defensa. y llegué yo, ahí igual los jugadores nacionales, Byron Tenorio, Rosero, y entonces, ¿qué pasa? Yo al principio llegué solamente para jugar la Copa Libertadores, porque en el campeonato nacional ahí estaba Insúa, Monzón y Bernuncio, y yo jugaba solo la Libertadores y me quedaba fuera. Claro, había menos cupo para extranjeros Sí, en campeonato nacional. sí, eran tres nada más. Y entonces yo Sí, no jugaba el campeonato nacional. Pero después que terminó la Libertadores, todo eso, entonces el equipo rescindió el contrato con Bernuncio y yo me quedé para jugar todo, el campeonato nacional y ahí me quedé definitivo. te quedaste. Ya, y luego, ¿cuántos años en Barcelona? Y entonces yo me quedé en Barcelona esa temporada y llegamos a la semifinal, el equipo era muy bueno. Por Muy poco bueno. nos llegamos a la final, ganamos a São Paulo de muy buena manera, con ellos ahí al final del partido pidiendo para que se termine el partido, Sí, con porque gol nosotros, tuyo, ¿no? sí, sí, Tú hiciste el gol, recuerdo haber estado en el estadio, pero Sao sí, Paulo nos ganó fuerte, nos ganó cuando 3-0 3-0 en São y Paulo, sí, nosotros ganamos 2-0, ¿no? 2-0 sí. Era, Y era un entonces, equipazo, Sao Paulo era un equipazo, pues quedó campeón sí, no, de Intercontinental. quedó bicampeón, porque ganó el otro año también. Ah, Ganó, también, con Tele ganó Santana, ¿no? 92, 93, sí. Y Claro, era un entonces, equipazo. sí, con muchos jugadores de la selección que fue el campeón del mundo en el 94, O sea, esos que fue en fueron los esa fecha. jugadores que fueron a Estados Al Unidos a Mundial del quedar campeones del 94. mundo. Sí, 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 muchos jugadores. Cafú, Raí, y Raí. Ronaldo, por ahí otros más.
Y entonces, El arquero me parece que el fue, arquero aunque sí, era suplente, pero estaba en la selección, ¿no? sí, estaba, Seti, Zeti, sí, sí, por Seti. ahí estaba. Y entonces, listo, me quedé en 92 y ahí regreso en 93 para Barcelona. Ok, Y entonces empieza la Libertadores, todo eso, y la Libertadores no nos fue muy bien. A mí, te digo, en lo que se refiere a goles, no me fue bien. Y entonces yo tuve un periodo que me sentí como perseguido por la prensa ok, y era algo muy fuerte, muy duro, porque una cosa es tú ser periodista, pero imparcial, ¿ya? Ser un periodista profesional. La otra es que sea un hincha del equipo y que eres periodista, pero que pone tu pasión por encima de la razón. Y es otra entonces, cosa, así sí, es sí. otra cosa, como Y tú dices. entonces eso pasó porque hay muchos periodistas en Ecuador, todavía los hay, porque a veces veo algunos programas Ajá. y todo eso y digo, mira, no cambia. Y entonces Sí, son periodistas hinchas, sí, son hinchas, pero ponen la algunos. pasión por encima de la razón y hablan cualquier cosa y listo. Y entonces yo, de tanto que hablaban, porque hubo un partido en contra del Nacional de Uruguay, que yo me perdí un gol y listo, y listo. Y cuando fuimos a jugar a Uruguay dependíamos de otros resultados para poder clasificar. A la final Ok, clasificamos, a la final clasificamos, pero la prensa me estaba dando tan duro por no marcar los goles, por perder oportunidades, pero ellos no podían ver que casi todas las opciones de gol y ofensiva, todo las eso, las creabas tú. creaba, yo las creaba, pero también Así es. algunas finalizaba mal, pero creaba muchas que otros jugadores las hacían, pero no importa. Y entonces me persiguieron un poco y entonces hasta el momento que una vez me insultaron en la calle y todo eso, y Ok, terminó, y había terminado la Libertadores después que nosotros fuimos eliminados para la Universidad Católica, y entonces yo llamé a Isidro Romero y había dicho, mira, no quiero más quedarme. Y él ya. dice, pero ¿cómo así? Tranquilízate, no sé qué. Yo le digo, no quiero, me voy. Y listo, y me fui y le devolví plata, lo que porque me había pagado por ahí correspondiente a lo que sería hasta junio, entonces le Ya. devolví eso que había cobrado, listo, y me fui para Brasil. En Brasil me quedé como unos 3 meses por ahí y ahí arreglé con el Atlético Paranaense. El Atlético Ah, ya. Paranaense, El sí, ahora vicecampeón de América. sí, el Atlético Paranaense ese entonces estaba en segunda división de Brasil, del campeonato Ya. brasileño. Estaba ya construyendo, terminando su estadio y listo, me quedé. El equipo no clasificó, tampoco pudimos subir. El equipo no era un equipo bueno y listo, no clasificamos para la primera división. Y regresando de vacaciones, ahí me encontré con un empresario que quería conocerme porque vio la Libertadores con São Paulo Ajá, claro, y el del entrenador lo 92. conocía. Y el entrenador del Atlético Paranaense habló con él. Y entonces él marcó una cita conmigo y ahí fui a un restaurante, ahí comimos todo eso. Y él me dice, me quiso llevar a Japón. Pero a poco día hablé de eso con los amigos acá. Y él me dice, Que en Japón les gustaban los jugadores brasileños mucho, que estuvo Zico y todo, sí. mucho Y en él la quería, liga japonesa. quería llevarme a Japón, pero había una cosa, porque había un equipo japonés que él ponía jugadores que estaban en São Paulo entrenando. Ya. Y él quería que yo fuera a entrenar, porque Ah, el entrenador de Atlético Paranaense había dicho, uh-huh. mire que ese jugador está acá, no sé qué, y él me contactó. Y entonces me pidió para que fuera a entrenar y que por ahí podía ser vendido por tanto, y él quería 40% de todo el contrato que Uf, yo hiciera, pero no importa. Pero yo le he dicho a él y él se molestó. Yo le he dicho, mira, yo tengo club, yo no soy un jugador libre, yo tengo un club y eso que me está ofreciendo, yo gano en mi club en Ecuador y yo salí de allá, de Ecuador porque quise, no me votaron. Entonces claro. voy a regresar y voy a arreglar el contrato otra vez y listo. ¿Y eso que me ofrece? No. Y otra cosa peor, yo soy un jugador profesional. Yo llego a semifinal de Copa Libertadores, juego, tú me llamas acá y quieres que vaya a probarme. No, Yo no soy un no, pues jugador, claro. yo no soy un jugador sin equipo, yo tengo equipo para jugar.
Y Así es. entonces se molestó. Ah, usted es jugador de Río de Janeiro, no sé qué. Y yo le digo, no, no se trata de Río de Janeiro, no. Yo soy un jugador profesional y tengo club. Yo no estoy sin club. Claro, Si no yo estoy tuviera sin en otra, empleo. sí, si yo tuviera en otra situación, a lo mejor me iba, me fuera. Pero en esa situación, no, de ninguna manera. Y se molestó conmigo. Se Y molestó listo. el empresario. Sí, sí, no, pero no, jamás iría, jamás. Y entonces, Obvio, estuvo bien. si no tuviera equipo, sí, iría, Eso pero era no, otra cosa. sí, no de esa manera. Y entonces regreso en el 94 a Barcelona, ahí llega Alfaro. Ok, Regreso en el cuando año, van a jugar a Chile en esta famosa torneo sí, yo no fui, torneo amistoso en Labán, Chile, Antonio Labán. Copa Labán. Sí, entonces no fui, porque entonces yo estaba y Diego Herrera había sido goleador del campeonato nacional del año 93 con Liga. Con Liga. Sí, y entonces por ahí surge el interés de Barcelona por Diego Herrera. Y Liga hace una exigencia que solamente le prestaba, le hacía la transacción con Barcelona si yo fuera para Liga. Ok, Y entonces me llama Haber y me pregunta, mira Gilson, no es lo que yo quiero, pero el muchacho salió goleador del campeonato nacional y Barcelona lo quiere y ellos hicieron una exigencia que solamente hacen la negociación si es que tú te vas, no es mi voluntad, pero esa es la condición que ellos dieron para que se dé esto y me dice, ¿tú irías? Y yo le digo, mira, y yo pensé para mí, si él llega o algún dirigente llega a preguntarme si yo me voy, es porque no está muy cierto de que yo me quede. ¿Entiendes? No, porque si yo soy un jugador innegociable, ni me van a preguntar. así es, Pero si me llegan a preguntar, es porque no soy tan importante como quisiera ser. como quisiera ser. Y entonces yo le digo, sí, me voy. No hay ningún problema. Si ustedes están abriendo esa oportunidad para que ellos puedan hacer valer esa exigencia, yo me voy, no tengo ningún problema. Solo quiero que me paguen, nada más, que me paguen lo que tienen que pagar. Lo que tiene que pagar. Sí, y entonces yo hablé con los dirigentes de liga, que era Mario Zambrano, y listo, No y recuerdo. hicimos un acuerdo de 2 años, que lo correcto era que yo me quede en liga la temporada 94 y la temporada 95. Y me fui, y a la final yo llego a liga, en toda la temporada hubo un torneo ahí, la Copa Cambio, hice 3 goles, más un partido amistoso, más un gol, y después hice 15 goles en el campeonato ecuatoriano, 15 goles Ya. por liga, y aparte de eso, tenía como 14 o 16 asistencias. O sea, más del 50% de los goles de liga salieron de mis pies. Cuando ahí empezaron con eso de quién da asistencia, quién no Sí, da y todo sí, sí. eso. Y entonces yo fui el primero a nivel nacional. Y aparte de haber En marcado las 15 asistencias. goles. Y a los muchachos no les fue muy bien a Diego Herrera en No, Barcelona, no jugó. se lesionó, no le fue Y, bien. sí, y no jugó y aparte, Mario listo. Zambrano tampoco. Sí, Mario Zambrano también, ¿no? Y también había salido en ese entonces Uquilla, que estaba en Espoli. Y Uquilla Uquilla estaba se en fue. Espoli. Sí, estaba en Espoli. El Chino Gómez estaba en el Deportivo Quito. Ah, correcto. Rosero estaba en el Deportivo Quito. O Ah, Rosero se sea, fue. sí, muchos salieron. Muchos. Y entonces a la final nos fue bien a todos nos fue bien. A mí, Pero fuera de Uquilla, Barcelona. sí, a mí, Uquilla le fue bien el campeonato, fue el goleador. Al Chino le fue bien el Deportivo Quito, a Rosero muy bien, y listo. Y ahí cuando se termina la temporada 94 en Liga, que me fue bastante bien, y nosotros también jugamos la liguilla del non descenso con Liga. Ok. Y ese año al equipo le fue mal, pero a mí personalmente me fue Fue muy bien. muy bien. Y Todavía entonces jugaban en Barcelona, el Estadio Olímpico, porque no había todavía el Estadio Liga en esa sí, época. no había. Sí, fue en el Entonces, 97, me parece. sí, eso era en el 94. Noventa y cuatro. Entonces Barcelona deshace el acuerdo que tenía con Liga, porque yo tenía que haberme quedado un año más en Liga.
Y a la final, El noventa y sí, cinco tenías que haberte tenía quedado. que quedarme. Y ahí rompe el acuerdo con Liga. Rompe el acuerdo, yo regreso el año 95, también regresa Uquilla, Rosero, el Chino, y todos nosotros jugamos. Y Todo por lo que ahí, les había ido bien. sí, y jugamos y otra vez, gracias a Dios, ahí llegó el Pepo Morales, que fue un aporte muy importante, Muy importante. Alfaro Moreno, Alfaro y Moreno. Alfaro ya estaba, porque en el 94 ya estaba, y Y el llegó el entrenador Pepo. ahí ya fue capitán, ¿o no? No, cuando llegué el 95, en realidad yo regresé el 94 cuando se terminó la temporada, antes de que termine, porque para nosotros en Liga terminó antes. Y entonces Claro. yo estaba entrenando con Barcelona al fin del 94 para no quedarme mucho tiempo sin entrenar. Y regresamos en el 95. El entrenador era Dusan. Dusan. Ah, ya. Ahí fue cuando Sí, Dusan sí, hizo que tú salieras de más atrás, ¿no? sí, sí, Que, y me gustó, me y fue te fue bien. muy bien Sí, él me puso de volante y me de estaba volante. gustando, me estaba yendo Sí, muy bien. muy bien. Pero después, sí, 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 No, no, es que recuerdo que todos nuestros narradores decían, ha sido volante, Gilson, sale desde atrás, quita pelotas y sí, sale con... Claro, el planteamiento de Dusan sí, era sí, moderno, ¿no? sí, me estaba yendo muy bien. Y después Dusa ya no va, No ahí fue. llega Capitano y ahí Capitano otra vez me mete adelante. Y Adelante, del sí, y lado hace derecho poco, sí, del lado derecho, por izquierda y a veces o de por izquierda, centro delantero, no importa. Yo te digo, Andrés, de mitad para adelante yo jugaba de de todo. todo, por Tenías la derecha facilidad, abierto, por ¿no? izquierda, en el medio del centro delantero. Quedamos campeones en el 95. Sí, sí. Y entonces, Sí, como te digo, de mitad para adelante yo iba en cualquier de todo. posición, sin problema. Y sí, de todo. Y jugaba bien y sabía jugar en esas Así es. posiciones. Ahí quedamos campeones, gracias a Dios. Ah, y o sea, y volviendo, cuando yo me olvidé, cuando yo salí de Barcelona en el año 93, ese equipo de Portugal, el presidente se fue a Brasil. Se fue a Allá. Brasil para contratarme. Y yo le digo, él me dice, no, te pago todo lo que te debemos y no sé qué, y me quería hacer un contrato de $63,000, y yo le digo, no, ¿y por qué no me pagas primero y después hablamos de ese contrato? Del Y él siguiente dice, contrato. no, si tú vuelves, te pago todo y más el contrato. Y yo le he dicho, no, pero te digo la verdad, el presidente él se decepcionó a punto de ahí de caer en lágrimas, todo, porque ahí, en el poco tiempo que quedé en esa ciudad, la gente O me sea, quería te mucho, querían mucho, te hiciste muy querido, un ídolo. sí, y el presidente me quería llevar, pero no, yo le digo, no, si no me pague, ahora me está prometiendo eso, no voy. Y ahí Claro. regresé y listo. Y eso para Sí, volver al pasado. como parte de la historia, de anécdota, ¿no? Sí, sí. Y entonces llegué y fuimos campeones en el año 95. Nos fue muy bien. Yo gané como mejor jugador extranjero. Sí. Me fue bastante bien, bastante bien. Pepo Morales, ¿no? Que venía de Sí, Melec, Pepe es un jugador excepcional, excepcional. excepcional, Había excepcional. jugado en Independiente, Sí, y aparte de eso ganó dos campeonatos con Emelec, dos sí, campeonatos con Barcelona. Le metía un ritmo en mitad de cancha impresionante. Un jugador eh, fantástico, fantástico. fantástico. Sí. Y el arquero, Ceballos, ya era, ¿no? El arquero era Ceballos, Morales, Morales, se alternaban. Víctor Mendoza, por ahí Víctor, teníamos, a ah, veces no, estaba uno tres jugando. arquerazos, Sí, sí, por ahí eran los tres. Y los después tres. llegó Salinas, eh, sí, Sí, Salinas, sí, se me acuerda. También llegó. estaba ahí, hacía parte del grupo. En este caso, ¿cuándo te nacionalizas ecuatoriano, Gilson? Ahí viene la temporada 96. Y Ya. entonces yo estaba de pretemporada. Ah, sí, o sea, deja volver a eso. Uh -huh. En el campeonato 95, todavía estábamos jugando un partido en contra del Green Cross, en contra Ajá, del de Green Manta. Cross de Manta. En Manta estábamos jugando. Y ahí estaba Maturana, mirando el partido. Y por ahí Maturana pregunta, ¿y ese jugador que yo me quería convocar? Pero dice, no, pero Ya. es brasileño, dice.
Ah, es brasileiro, sí, pero ahí entra Doria y ahí habla, no, pero ya está 5 años acá, porque estaba 5 años porque llegué en el 90. Y Así es. entonces, pero sí se puede nacionalizar porque ya tiene el tiempo hábil para eso y listo. Y a él se interesó porque él preguntó por qué quería llamarme, pero no sabía que yo era brasileño. Y listo. Y eso es el 95. Y ahí hacen todos los trámites. Y entonces estoy en la pretemporada con Barcelona en Punta Carnero. Y ahí me llega Gilson, tiene que irte a Guayaquil. Y dice, ¿por qué? Para nacionalizarte. Ah, ya. Y yo le digo, ahora, no era Guayaquil, era Quito, pero estaba en Punta Carnero y ahí me fui en avión para Guayaquil, solamente yo y el piloto, ¿no? Un avión pequeño, pequeñito, Claro, en una y ahí avioneta. y una avioneta, así que tenía que pisar en el ala para entrar. Así, Y, y sí, sí. entonces, y entonces fui y listo, y de ahí nos fuimos a Quito, y en Quito el presidente Sixto, vía Sixto. un decreto presidencial, me nacionalizó y listo. Y de ahí hice parte de la selección y justamente me junté a la selección que estaba en gira por Asia, y justamente me junto a la selección en Qatar. Ah, justamente en Qatar. Mira qué En coincidencias. Qatar, sí, en el Cómo es año la vida? 96. Ahí viajé solo porque la selección ya estaba acá, me junté a los jugadores y ahí ellos jugaron en Qatar, yo no jugué porque había arribado cansadísimo ese día, pero yo jugué 2 partidos en Japón y listo. Y ahí regresamos y ahí todo se dio por la eliminatoria, empezamos Por muy la bien. eliminatoria que fue la primera del todos contra todos, ¿no? Sí, la La primera. primera. Y empezamos muy bien, muy bien, muy bien. Muy Claro, bien, le ganamos a pero Argentina, ¿te acuerdas? En Quito, ¿no? Argentina, Uruguay, le metimos 4 a Uruguay. Uruguay y estábamos bien, pero a la final parece que a nosotros nos subió un poco los humos. Pensamos Ajá. que empezamos a creernos Como que ya. demasiado listo y ya listo, pero son cosas que pasan. Por ahí a veces nosotros cometemos errores, pero que solamente nos damos cuenta después con el tiempo, que de cuán estúpido hemos sido. En nuestra vida siempre pasa algún momento que nosotros nos arrepentimos de haber hecho o de no haberlo hecho. Sí, te das cuenta después, ¿no? Sí, Es una sí. gran reflexión la que tú dices. La experiencia te trae muchas cosas, te hace pensar diferente y cambiar. Antes de ir a la segunda pausa, eh, una consulta de los entrenadores que te tocaron, no solo en Ecuador, pero en Ecuador obviamente que has mencionado a varios de ellos, y en Brasil y en Portugal y luego en Arabia Saudita, en Qatar, de quiénes te dejaron muchas enseñanzas. Ah, sí, mira que nosotros siempre aprendemos algo de algunos. Sí, En realidad yo nunca te puedo decir este fue malo, pero te puedo decir que muchos fueron buenos. Capitano era un entrenador excelente, él estaba en todo, estaba en todo. parecía que adivinaba las cosas. Ernesto Guerra Capitán, era un entrenador buenísimo, para mí fue sí. un excelente entrenador, sabía Muy armar un motivador, equipo, Guerra, ¿no? Muy sí, sabía motivador. armar un equipo compacto defensivamente como nadie y sabía explorar lo que tenían los jugadores de mejor. Y Maturana, pues, una persona excepcional, un entrenador así, visionario, con una visión increíble que Increíble, ¿no? te da mucha libertad con bastante conocimiento del fútbol. Aparte de eso, es un gentleman, una Un persona, gentleman. sí, con un trato, una educación, un nivel muy alto. Y Habeger, Ah, sí, no, no me puedo olvidar, a Javier también, Javier era medio como un general, le pero decían el también, alemán, ¿no? El nazi, algo así le sí, decían. sí, Nazi, pero claro. ese era buenísimo porque Javier, él era entrenador y preparador físico. Y Sí. los trabajos eran, pero buenísimos. Y nos hacía y corríamos.
y estábamos siempre ahí, el 100% físicamente, aparte de su conocimiento táctico y de los sistemas, todo eso, sus trabajos siempre nos dejaban muy, muy bien físicamente. O sea, hoy yo soy entrenador, ahora estoy de coordinador y de todos he aprendido bastante, de todos ellos. Qué bueno eso, Gilson. Vamos a ir a la pausa comercial y volvemos inmediatamente con la parte culminante del personaje del viernes. Desde Arabia Saudita, ¿nos repite el nombre de la ciudad? Hail, Hail, con donde H. con H. Yeah. Ya, sí, bueno que nos lo digas porque uno se imagina la J de Sí, inmediatamente, ¿no? sí. Con H. Muy bien. Hablando justamente en este fin de semana de inicio del Mundial Qatar 2022 en el personaje del viernes. Ya regresamos inmediato. Continuamos, amigos del personaje del viernes, en esta charla extraordinaria realmente con Gilson de Sousa. Gracias a Gilson porque hemos hecho un recorrido fantástico. Y antes de un mundial es lo que más hubiéramos deseado y más lo estamos consiguiendo. Pregunto, Gilson, ¿por qué no llegan al Ecuador ya entrenadores brasileños? Es que recuerdo en la década de los 70 e inicio de los 80 estuvo Tobieira en Barcelona. También hubo más entrenadores. En los mismos 80 estuvo Edu. Y en otros equipos del Ecuador, Paulo Paulo Massa. Moleto. Paulo Tú Massa mencionabas también trabajó. Massa, Paulo Massa, que estuvo en Sí. Nacional, campeón en Barcelona. Paulo Massa fue mi entrenador en Brasil, ¿sabía? No, no sabía. Y el equipo que yo comencé, Paulo Massa fue entrenador. Ah, mira tú, no tenía la Sí, menor él, idea. él fue mi entrenador 86 y 87. Y él cuando estuvieron en Ecuador, les tocó trabajar juntos. No, No. porque él fue al Nacional y cuando él llegó a Barcelona, yo ya estaba en Arabia. Decían que a Pablo Massa les gustaba hacer brujería, ¿cierto? Que hacía No, macumba. No, 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 es mentira. no, 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 Paulo, todo lo contrario, Paulo Massa era muy católico, muy Allá. religioso. Sí, no, Macumba, Paulo Massa, no, no creo, jamás. Ah, es que eso decían y él obviamente se reía, ¿no? No, 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 decía que eso No, era absurdo. Paulo Massa Eh, era de esos de ir a las misas fines de semana. Muy católico. Sí, muy católico, sí, Macumba no, no, eso es cuento. Y Javert también, brasilero, o sea, Filamango tuvo brasileros. Jober Jover, fue un gran Jover. entrenador en Flamengo, fue jugador del Flamengo también, pero después trabajó en algunos lugares árabes y en Ecuador. Pero bien, vamos a eso, vamos a ir a la pregunta. A la final, Vamos con el tema de los entrenadores. ¿Por qué no siguen yendo a Ecuador? sí, hay varios hechos que dificultan un poco la ida de entrenadores brasileños ahora para Ecuador. O sea, lo de siempre ha sido el idioma, porque el idioma, por más que sea similar, sea un poco parecido, no deja de ser una barrera, porque el español y el portugués hay un poco de diferencia. Y entonces no deja de ser una barrera para los entrenadores brasileños trabajar en Ecuador por el idioma. O sea, esa es una de ellas. Segunda, lo económico, el poder económico. Ahora, equipos, por ejemplo, te doy ejemplo, Barcelona, Emelec, Liga, esos equipos para contratar a entrenadores no pueden contratar a cualquier entrenador. Porque si No, contratas claro. a cualquiera que nadie lo conoce, va a decir, ¿ese quién es? ¿Trabajó en dónde? Y la prensa comienza, trabajó aquí, no trabajó por allá, no es bueno, no sé qué. Y entonces tiene que contratar a entrenadores conocidos. Y entrenadores conocidos en Brasil, hoy, esos entrenadores ganan más de $100,000 mensual, mucho Fácil. más. De Sí, 100,000. sí, más de $100,000 mensual, Claro. lo de los grandes equipos en Brasil, por ahí 200, 300, por ahí va. Y entonces los equipos de Ecuador, Como en Europa casi. sí, en Brasil ahora
hay entrenadores en Brasil que es el 16º en la lista de más pagados del mundo. Imagínate, Que están 16º. sí, que está trabajando en Brasil, imagínate. Ahí tú ves los equipos europeos, ahí va Barcelona, Real Madrid y Bayern y por ahí otros equipos de Europa, muchos otros equipos que tienen Europa, y tú vas viendo, oh, en Brasil ese es el 16º sueldo. Uf, Es bastante. es muy alto. Sí, y entonces esos entrenadores no le cabe a ningún presupuesto de ningún otro equipo sudamericano, que no sea los equipos de Brasil, porque la situación económica de Brasil no está mala y aparte de eso los equipos tienen mucha plata en Brasil. Si tú agarras a equipos como Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, los grandes equipos, casi todos los grandes equipos en Los Brasil, grandes equipos. sí, tienen mucha plata, pero Flamengo, Palmeiras, São Paulo, mucho más que Claro, todos. tienen unos presupuestos gigantes. Y el Sí, Corinthians sí. El Corinthians también tiene también mucha plata, pero no está en un tan buen momento no está en buen económicamente, momento. pero es Corinthians, es el segundo equipo más grande de Brasil. Claro. Si se habla El más grande es el Flamengo, más, es Flamengo. es Luego Flamengo. Corinthians. Luego Corinthians, así de De hinchada, hinchada, porque hinchada. Flamengo tiene como 40 y pico millones, Corinthians 30 y algo, y de ahí viene Vasco y otros equipos más, pero Vasco no está tan bien, pero No, Vasco no está tan. Palmeiras tiene mucha plata. Y entonces ese es un gran problema, porque sí puede ir entrenadores brasileños, pero los grandes equipos de Ecuador no van a contratar entrenador ni entrenadores de segunda. Te digo equipos ahí de Ecuador, ahora como Aucas que salió campeón, felicitaciones por eso, Sí, pero equipos muy bien, como Aucas. Manta, como técnico, van a contratar que ni entrenadores de segunda de Brasil pueden contratar, porque igual los de segunda ganan bien Claro, ni eso van a contratar. en el campeonato nacional. Entonces, esa es otra barrera. Y ahora viene la barrera principal, que Entonces, el aparte idioma, lo económico. lo económico, y ahora la barrera principal, que los argentinos son entrenadores, no todos seguramente, pero hay muchos entrenadores, son un poco más baratos y aparte de eso son grandes entrenadores. Como te he Grandes dicho, entrenadores. para mí los argentinos son los mejores entrenadores del mundo. Es muy fácil Barcelona, Emelec, Liga, los equipos grandes de Ecuador, contratar a entrenadores que han trabajado en Boca, en Vélez, pero que trabajaron Sí. en primera en Argentina, ellos pueden contratar sin mucho problema, porque igual, como la situación económica no es tan No es tan buena, buena. digamos, no es No, tan buena, siempre entonces tienen crisis. se hace más fácil contratar a entrenadores conocidos. Y es diferente que llegue un entrenador que trabajó en Boca, trabajó en River y todos los equipos de primera de Argentina, que tú llegas y contratas a un entrenador brasileño que nadie lo conoce, ya que no tiene condiciones de contratar a uno que es de los que trabajaron en grandes equipos, que trabajan, que están en evidencia, porque hay muchos que trabajaron que no están en evidencia. Y vamos a eso, la más importante, que los entrenadores argentinos para mí son los mejores que hay. Y ¿Por entonces, qué? y hablan el idioma. ¿Por qué? Ah, claro, habla en el idioma. ¿Por qué te parece? ¿Y por qué no? No solamente por eso, porque la escuela de entrenadores argentina es mucho más detallista, no sé si está bien la palabra, Sí, sí, pero sí, está detallista. Esa es la palabra. mucho más detallista, son más minuciosos con el Uh -huh. trabajo y se acorta la distancia entre el fútbol de Brasil y de Argentina, justamente por los entrenadores, porque trabajan muy bien, viven y estudian intensamente el fútbol Son y, muy intensos y mucha sí, pasión le ponen. sí, y los entrenadores acortan esa diferencia que hay entre el fútbol de Brasil y de Argentina, porque si hablamos de calidad, los jugadores brasileños tienen mucho más. Ahí me va a decir, ah, pero Messi, pero Maradona, ya está bien. Messi es algo extraordinario, así como lo fue Maradona y como muchos podemos nombrar en Brasil. Ronaldo, Sí, Rivaldo, Zico, Pelé, y por ahí así es. va, Y por Ronaldinho ahí va. y mucho más. Y entonces se acorta la distancia justamente por el trabajo minucioso y apasionado que hace el entrenador argentino, que tiene mucho más entrega, tiene mucho más dinámica y mucho más interés. El entrenador brasileño es un poco más
relajado, a lo mejor cuando arregla algo ahí los jugadores resuelven porque tiene más calidad. Y Claro. entonces eso es más o O sea, menos por ahí. el entrenador brasileño hace un buen equipo, los prepara Y y por ahí listo. va. Y ahí todo lo demás no es tan detallista. Por eso hay un entrenador argentino que para mí, a mí me gusta mucho, que está yendo muy bien en Brasil, que estaba en Fortaleza, que se llama Vojvoda. Es buenísimo, buenísimo y Argentino. puede ser argentino. Y puede ser ahora que arregle con Vasco, con un gran equipo, porque él jugó Libertadores, clasificó Libertadores pasada a Fortaleza y estaba peleando por el no descenso, pero porque estaba, jugadores no jugaban por causa de la Copa Libertadores y a la final estaba ahí otra vez para no descender. Y los últimos partidos ganó y está en Libertadores otra vez. Y el equipo Después se llama que Fortaleza como la ciudad. Fortaleza, sí, Fortaleza, Fortaleza y hay otro que se llama Ceará como el se hará, estado, como el Estado. porque Ah, son los dos. los dos de ahí, los dos de Fortaleza, pero uno se llama Ceará, que es el nombre del estado, y Fortaleza es la capital de Ceará. Estuve hace unos 8 años, me invitaron. Yo era presidente de la empresa de agua de Guayaquil y me invitaron a Fortaleza, la Asociación Brasileña de Reguladores de Agua, y me encantó la ciudad, me encantó, una No, la playa ciudad es buenísima, maravillosa. muchas playas, la noche, ahí la noche no para, es caliente todo el año, es muy bonita la Muy ciudad. bonita. Y habían Sí. jugado el Mundial. Uno ahí había Sí, sido, era una de las sedes del Mundial, sí. sí, Ahí en el estaba. noreste de Brasil, ¿no? Sí, Castelão, el nombre del estadio, sí. Ah, eso no lo recuerda, Castellón. Y Sí. tienen una especie de figura que es una especie de figura indígena de una mujer que está ahí en la playa y Ah, eso representa Iracema, algo Iracema, así. Sí, Iracema. sí, sí, Eso, la gracias por playa. recordar. Era el nombre de la playa, playa de Iracema, sí. Iracema. Y ella es como la pues representante ahí, ¿no? Sí, De la sí. ciudad. Como en Ese algo, Guayaquil hay Guayas y Quil, así más o menos. sí, ese algo místico, algo de esas cosas, sí, más o menos. Místico, sí. Sí, Eh, sí. una consulta en lo que tiene que ver a este mundial. ¿Cómo ves a la selección de Ecuador que justo va a jugar con Qatar este fin de semana? Yo te digo que yo veo a Ecuador como ganador de ese partido. Si es que Ok, Ecuador juega para ganar, porque a veces nosotros vemos algunos partidos como Perú, te doy un ejemplo, Perú que fue a jugar el repechaje sí, con con Australia, Australia. pero Perú siendo mucho más que Australia, jugó con miedo, jugó ahí defendiendo con miedo de atacar, a la final Ajá, perdió. A la final, es cierto. si tú tienes miedo de ganar, no vas a ganar. O sea, y tiene miedo de perder, tampoco va a ganar. ¿Por qué no juegas a Correcto. ganar? Juega por miedo de perder. Y entonces eso le digo, si Ecuador juega para ganar, si entra para dominar el partido, si entra para ser protagonista, Ecuador gana. Pero si entra respetando demasiado, como fue el caso, lo que hizo Perú en contra de Australia, no gana. Perú era más que Australia, pero Sí, justamente jugaron seguro. en Qatar, ¿no? O en Arabia Saudita. Sí, Qatar en mismo, ¿no? Qatar, Sí. sí. Pero Perú lamentablemente jugó con miedo En y cambio, perdió Costa Rica, que jugó el otro repechaje, Costa Rica jugó sin miedo con Nueva Zelanda, me parece, ¿no? con Nueva Porque Zelanda. sí, ahí fue listo, jugó para ganar y ganó. Es así. Y entonces si Ecuador entra para ganar, para ser protagonista, gana. Pero tiene que jugar para ganar, imponiendo su ritmo, jugando a ritmo como se juega en Ecuador y listo. Y siendo protagonista, gana. Ahora sí juega con miedo de perder. Y aquí vamos a defendernos acá, vamos a cuidarnos acá, esa cosa, ahí no va. Ajá. Ahí puede empatar. Ahí, y eso no le conviene a Ecuador, porque de No le ahí conviene. los otros integrantes del grupo, Holanda, Países Bajos y Senegal son más duros. Sí, pero y ahí te digo, porque si Ecuador gana, puede estar decidiendo el paso a la otra Sí, a la fase otra fase. con Senegal. Claro, claro, en Claro, el tercer partido. sí, no estoy diciendo que va a perder para Holanda, pero con Holanda es más complicado. Es muy complicado. Es una de las Sí, selecciones candidatas, ¿no?
Sí, sí, Holanda siempre, y creo que de repente Holanda por ahí va a ser la sorpresa otra vez. Yo también creo lo que tú Ajá, dices, que Holanda va a ser la sorpresa otra vez y mira, tiene dos títulos, subtítulos, tres subtítulos del ya, mundo ya. y no ha ganado y tiene un equipo joven y Sí, y un equipo que juega ofensivamente. ofensivamente. A ese equipo de Holanda hay que cuidar porque puede golear a cualquiera. Sí, tiene un buen punto, Gilson, Sí, y en buena hora que lo traes. Una pregunta, en el caso de Qatar, tú que conoces, ya estaba ya 10 años ahora en Arabia Saudita, en el caso de Qatar, me decías que la mayoría de los jugadores son nacionalizados, o que hay muchos nacionalizados, y los sí, mucho. otros se han estado entrenando en España, el entrenador es español, Sí, pero prácticamente pues no han tenido eliminatorias porque son el local, sí, local, sí. entonces su nivel de competencia no es alto de No, la selección. pero Qatar tiene algo importante porque ellos ganaron la Copa de Asia, Ok, como ganar la Copa América. Ellos ganaron a Japón en la final. ajá, Está bien que Japón estaba recién iniciando la temporada, Qatar ya estaba en mitad de temporada, pero de igual manera ganó. Y nadie esperaba que Qatar ganara. ok, Pero de o sea igual que manera, yo qué creo que sorpresa. Qatar está más de 6 meses afuera, estaba más de 6 meses afuera de Qatar, jugando muchos partidos amistosos, a pesar de que muchos de esos partidos tampoco no eran con rivales como los que ellos van a tener ahora en el Mundial, que tiene Holanda, Ecuador y Senegal. O sea, Ecuador con muy buena campaña en Sudamérica, Holanda, sabemos lo que es Holanda, Lo que es y Holanda. Senegal, que también en África es un buen combinado. Entonces, Claro, no campeón de la de Copa África. de África. Sí, y entonces ellos no tuvieron, por más que hubiesen jugado amistosos, preparándose, no tuvieron rivales de ese nivel, ¿entiendes? Entonces Sí. yo creo que no es una selección, el fútbol hoy está muy nivelado, ha evoluido mucho tácticamente, todos los equipos, hay informaciones en toda parte del mundo, casi todos trabajan un poco igual, pero claro que hay la calidad humana. Y yo creo que también algo previo, que es la liga que se juega en Ecuador, que es mucho más fuerte de la liga de que la Sí, liga que la de liga. Qatar, de Qatar, y entonces Ecuador tiene esa ventaja, pero tiene que jugar para ganar, tiene que Y salir a matar. tiene que salir a matar. Bueno, eso me parece clave. Y lo otro, los jugadores de Ecuador que están en ligas, por ejemplo, en España o en Inglaterra o en México o en Alemania, Turquía, hay ahora Turquía, jugadores ecuatorianos son, en todo el mundo. en todos lados, claro, entonces son ligas de más Sí, competencia, ¿no? De más sí, exigencia. sí, más exigencia, el ritmo es otro, la intensidad es otra. Entonces, hay esto todavía. Y otra cosa, no estaban de vacaciones, estaban jugando, están ahí en actividad y ya van directo al mundial. Y los Ah, jugadores, eso es un muy buen punto. y los jugadores de Qatar estaban jugando solamente amistosos. Claro, claro, eso es Nada, muy buen nada, punto. nada, nada valiendo 3 puntos. Amistoso nada más. Y aparte de eso, tenía una carga de estrés muy grande porque estaban 6 meses o más lejos de la familia, lejos de todo. O sea, está encarcelado. Eso es horrible. Que hagan eso es horrible. Sí, Eh, tú lo has dicho muy bien, como exfutbolista y como técnico, sabes que eso es horrible. sí, Este, esa es una cárcel. Te privar de la vida social, te privar de tu familia. Nadie aguanta eso. Emocionalmente es una carga muy grande. a Gilson de Souza le queremos agradecer por su tiempo, por sus reflexiones, experiencia, compartirla con nosotros. Repito, una charla eh, no solo muy agradable, sino que nos da una serie de ideas por otro lado, pensamientos y por otro lado, de memorias que se nos habían pasado a nosotros, que no las teníamos tan claras. Y pues muchísimas gracias por todo el cariño hacia Ecuador, hacia nuestra ciudad Guayaquil, para todo el país, a Quito, para todos de parte de Gilson. Y estaremos molestándote durante el Mundial, esperando que nos No, vaya muy bien Ecuador. sí, está bien, muy bien. Gracias, Andrés. Acá estaré siempre disponible el momento que sea. Si no estoy trabajando, porque tenemos 8 horas más acá.
A veces hay entrenamiento, todo eso, pero por esa hora acá siempre estoy libre, seguramente. Y Claro, el momento que desee, estamos hablando sin ningún problema. magnífico. Un abrazo fuerte. En el Ya, personaje del un viernes nos abrazo. vamos a la pausa. Otro. Buen fin de Ah, semana y buen estreno para nosotros. Ojalá. Chao. eso, chao.